Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:39, rumbo a las elecciones 2025. Dayana Pazley está con nosotros, nos atiende telemáticamente. Ella es la compañera de fórmula de Henry Kronfle, es decir, el binomio Kronfle-Pazley. Es la apuesta del Partido Social Cristiano para esta elección. Dayana Pazley, candidata a la vicepresidencia. ¿Cómo le va, Dayana? Le saludamos desde Quito, mi compañera Andrea Orbe, y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días. Muy buenos días, Fabricio, Andrea, y a todos los ecuatorianos que ven en el 2025 una oportunidad para construir unidos un mejor Ecuador. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué usted dice que esta es una oportunidad para construir un nuevo Ecuador? ¿Cuál es el sustento para afirmar aquello, Dayana? En este país, Fabricio, vemos que no hay democracia, no hay institucionalidad. Estamos llamados a defenderla. Lo que está pasando es algo sobre lo que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sumado a esto, es un país en el que no tenemos seguridad, a pesar de que nos subieron los impuestos para combatirla. Es un país en el que no hay atención a la salud, en el que no hay medicina, en el que sigue sin haber cupos para 160,000 bachilleres, cupos universitarios que se quedaron fuera del sistema, donde los niños desaparecen, donde son abusados sexualmente. Es un país en lo que todo está mal y no vemos que haya un giro de timón para ir en una dirección contraria. Dayana, para ser un poco más específicos, usted dice está afectada la democracia, la institucionalidad. ¿A qué tema se refiere específicamente ahí? Específicamente a la licencia que el presidente Daniel Noboa pues no ha querido tomar para ser un candidato. Se está respetando el artículo 93 de la ley electoral del Código de la Democracia y ahí establece una clara obligación para pedir licencia. Sostenemos como organización política que aquí debe pronunciarse la Corte Constitucional, la Contraloría y que el CNE debe presentar la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo es posible que en un Estado democrático donde se debe respetar el orden constitucional se designe a una nueva presidenta por decreto? No se tiene la potestad jurídica para nombrarla. Y además por fuerza mayor. Ayer escuchaba al asambleísta Centeno en una entrevista decir, ya caer en una ridiculez ya ficticia, que la fuerza mayor era que el presidente debía estar con su pueblo y escuchar sus necesidades. Se están sentando precedentes nefastos. Frente a eso, es verdad, ustedes como organización política, el candidato presidencial y otros dirigentes han expresado, usted también lo hace el día de hoy, han expresado públicamente su rechazo a lo que está pasando y están pidiendo que algunos organismos de control se activen. Pero no han formalizado algún tipo de denuncia. Sí lo han hecho, por ejemplo, Henry Cucalón ante el Consejo Nacional Electoral, Luis Felipe Tellería ante el Tribunal Contencioso Electoral, Jorge Escala ayer ante la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué los socialcristianos no hacen lo propio, Dayana? Nosotros hemos hecho lo que hay que hacer desde la Asamblea con nuestros votos. Ya hay denuncias presentadas y lo que hacemos es un pronunciamiento. O sea, hacer un llamado al CNE para que ponga la denuncia en el contencioso. Si ya hay quienes ya lo hicieron, ya está. Pero nosotros en la Asamblea nos hemos pronunciado con contundencia. Y lo que exigimos como organización política y como candidatos también, porque el candidato Henry Kronfle también hizo una rueda de prensa, apenas sucedió esto, para expresar nuestro rechazo. Hay varias vías para exigir que se respete el orden constitucional. Cada quien escoge una, pero creo que todos hemos tomado una postura válida sobre este asunto y todos coincidimos en lo mismo. Y eso es lo importante. La ciudadanía también debería rechazar esto o por lo menos darse cuenta que si seguimos en esta línea, ya mañana va a ser demasiado tarde. Ustedes saben, a mí lo que me preocupa como candidata a la vicepresidencia, porque la política en el Ecuador no es fácil, es que pasará mucho tiempo para que la cultura de paz, el respeto, la legalidad, los valores, los principios, el bien común sean aplicados en nuestra administración pública. En la privada también en la sociedad, y será imposible de lograr mientras haya un primer mandatario que sea el primero en irrespetar eso. Bien, Dayana, bien, yéndonos un poco más hacia la campaña, quisiera preguntar sobre los roles que ya se han definido dentro del Partido Social Cristiano para Dayana de llegar posiblemente a una vicepresidencia. Con Henry Kronfle hemos conversado desde el día 1, no ayer, en cuál sería mi rol en caso de llegar a ser gobierno. Y dadas mis competencias, mi vocación, mis resultados,
He pedido encargarme de temas en derechos de las mujeres, en educación superior, en alimentación, en ambiente. Durante mi tiempo en la Asamblea, en 3 reelecciones que tuve, pude hacer realidad 8 normas entre locales y nacionales. Y esto significa que tenemos experiencia aprobada. Somos un equipo que hemos trabajado juntos ya para sacar adelante leyes en beneficio de la ciudadanía, de los sectores sociales y productivos, de las mujeres, para que la educación sea accesible para todos, para que ningún niño o niña se quede sin comer cada noche, para proteger nuestros ríos, mares, para que los femicidios se detengan de una buena vez por todas. Y creemos que necesitamos un gobierno eficiente y solidario que sirva al país. Por eso somos una opción con palabra, con experiencia y con tesis probadas para lograrlo. Ahora, dentro obviamente de esa opción que usted menciona, los dos son militantes del Partido Social Cristiano y en su caso particular, entiendo que usted se formó justamente en el Partido Social Cristiano, donde ha ocupado, digamos, ha sido 3 veces legisladora y tiene, digamos, esa formación política. El hecho es que hoy estamos y hemos puesto el radar en el rol de quien puede ostentar la segunda magistratura del país por lo que ha pasado con Verónica Abad. La pregunta obviamente de cajón es qué funciones le va a asignar el presidente. No teme que eventualmente haya un divorcio y el presidente le mande a Turquía, a Israel, a la Antártida o lo que sea. Esto que ha pasado, este divorcio del actual presidente con la actual vicepresidenta, ¿qué tipo de precedente deja sentado para el futuro? Y le pregunto a usted que hoy busca llegar a la vicepresidencia, Dayana. Primero, creo que esto le abre los ojos a la ciudadanía, porque tenemos que reflexionar acerca de qué binomio queremos en el poder. Queremos personas que sean completamente desconocidas. Oiga, cualquier persona con 2 dedos de frente, hasta para abrirse no sé, una carretilla de encebollado, ¿ya? Algo pequeño. Uno busca un socio que sea trabajador, un socio con el que comparta objetivos. Un socio que diga, ¿sabes qué? Vamos a abrir esto porque queremos lograr juntos prosperidad, lograr el bien. Ok, ¿y cómo lo hacemos? Pero no es posible que un primer mandatario escoja un binomio para luego querer deshacerse en este caso de Verónica Abad. Esto es inconstitucional y violenta sus derechos. Más allá de que tengamos simpatías o no, o comulguemos con sus tesis, porque yo soy completamente contraria a lo que piensa y sostiene y promulga la señora Abad. Pero tampoco podemos quedarnos impávidos ante esta vulneración de sus derechos constitucionales, porque hoy es ella, mañana es cualquiera de nosotros. Por eso creemos en un binomio que se complementen temas. Y por supuesto, los candidatos y las candidatas a la vicepresidencia debemos saber que uno de nuestras facultades o lo que nos dice la Constitución es que debemos reemplazar eventualmente o de manera permanente al presidente. Entonces debemos estar preparados para ejercer ese cargo también y para cumplir a cabalidad las funciones que éste nos designe. No escojamos más a personas improvisadas, sino que veamos quién tiene gestión y resultados en la cosa pública para que no sucedan estos divorcios que tanto daño le hacen al país. Dayana, en ese sentido, y hablando sobre esta experiencia, muchos ciudadanos a veces pues dicen es de experiencia, pero a veces también están enrolados en temas de corrupción, etcétera, y con esto también quiero puntualizar lo que ha ocurrido en las últimas horas. Dalton Narváez, quien fue exalcalde en ese entonces del Partido Social Cristiano y ahora se ha viralizado en redes, lo tachan mucho al Partido Social Cristiano como quien estuvo detrás de Dalton Narváez. ¿Qué decir de aquello entonces? ¿Cómo se refleja eso en experiencia, en lo que usted está diciendo ahora mismo, Dayana? Nadie está por encima de la ley. Como en cualquier caso, debe primar una investigación objetiva en beneficio de los intereses del país. También está el otro caso de Muentes. Tampoco está Eso le iba a decir, justo le iba a preguntar el tema de Muentes, porque claro, lo de Dalton Narváez, que está fresquito en estas 24 horas, lo de Pablo Muentes, que digamos está en un proceso judicial, etcétera, terminan siendo probablemente cargas se suman a un peso sobre ustedes, ese peso que tienen que llevar en los hombros, aunque ustedes no sean responsables de aquello, Dayana. No necesariamente, porque es un peso que no nos pertenece. Mire, Fiscalía declaró que es un tema personalísimo, es decir, que no está relacionado con el partido y que debe ser investigado y sancionado como algo personalísimo. Es como que usted mañana pues haga algo, porque también de lo que se lo acusa, y sea su empresa la que resulte que también le endilguen la responsabilidad.
Aquí los temas, los delitos son personalísimos. No hay nada que relacione a nuestra organización política. Así que, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué responder de algo que no hemos hecho. Tanto del caso Muentes como del caso del señor Narváez. Lo que sí creemos es que hay organizaciones políticas, hay líderes políticos que sí están inmersos en casos de corrupción, que tienen sentencias ejecutoriadas y que ellos son los que les deben respuestas al país. ¿Cómo separar entonces de eso, de la experiencia? A veces tenemos en el imaginario lo que le decía, y nuevamente le reitero, Dayana, tenemos en el imaginario que la experiencia es eso, todos estos casos en donde hemos visto a funcionarios públicos que han estado en el cargo y que ahora están en procesos de peculado, de corrupción, de delitos, digamos, contra la administración pública, etcétera. ¿Cómo entonces creer en alguien que tenga experiencia que no esté relacionado con esos delitos? Mire, Andrea, lo que pasa es que ninguna institución, por mayor prestigio que tenga en el mundo, está exenta de elementos cuestionables, pero no por eso debe responsabilizarse a toda la institución. Y le hablo de todas las instituciones, incluso de las religiosas. Más aún los partidos políticos, siempre va a existir. Lo que es importante es que en el momento de que cualquier persona cercana a uno, ya sea familiar, amigo, colega, haga algo al margen de la ley, pues uno debe tener la sapienza y la coherencia de marcar distancia. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y por mi parte, soy directora del Centro de Formación Política de la CEIS y tengo el gusto de decirles que formo a jóvenes que quieren participar activa y solidariamente en política y que quieren hacer un trabajo completamente honesto, distinto, porque están cansados de la vieja política. Y eso es muy satisfactorio, es muy motivador, porque siempre se lo puede hacer mejor. Y hay que tomar en cuenta lo que está pasando para que no se repita. Hay que hacer una depuración también dentro del partido. Oiga. Nosotros proponemos... Oye, perdón, no, tranquilidad. Estamos en vivo y está con los guavos, estoy tranquila. En la costa dicen los pelados, tranquila. Oiga, Dayana, el tema es que yo entiendo que han marcado distancias, o sea, sí, comunicados de la posición de Jaime Nebot, de Alfredo Serrano, de Henry Croft, la suya misma ha marcado distancias. Pero nunca expulsaron al señor Muentes del partido. Corrígame si estoy equivocado, pero yo al menos supe que abrieron un expediente disciplinario, pero hasta el sol de hoy no lo han expulsado del partido. Bueno, es difícil expulsar a quien no esté afiliado, ¿no? Pero creo no está que afiliado Muentes. sí hemos sido contundentes también, así como otros que se han ido del partido, pero por supuesto que tiene que entrar un proceso disciplinario. Pero Fabricio, aquí lo importante es que estos casos se prevengan, creo que uno aprende de la experiencia también, y esto, por supuesto que nos deja muchas lecciones. Nosotros somos un partido que tenemos 70 años de historia y lo que ha permitido que esa historia siga escribiéndose es reconocer que hemos cometido aciertos y errores, y es que si no tuviéramos tanto tiempo, si uno no toma iniciativas, tampoco se cometen errores. Y yo creo que, como le digo, son casos personalísimos que no tiene por qué responsabilizarse al partido. Creo que hemos tenido muchos más avances, hemos hecho muchas cosas por mejorar la calidad de vida de la gente para que no se vean empañadas por algo que una persona hizo a título personal. Eso es injusto y creo que la gente sabrá reconocer los logros que ha hecho el PCC por el Ecuador. Dayana, este fin de semana es el debate de candidatos a la vicepresidencia. Entiendo que ya hubo el sorteo esta semana. ¿Cómo ve entonces también cómo se están preparando para ese día? Y cómo ha visto también la ausencia del binomio de Andrea González y también la ausencia del binomio de Daniel Noboa, María José Pinto. Bueno, primero se dijo que ustedes iban a estar de moderadores, no van a estar, en todo caso. Sí, bueno, hubiera sido un gusto. Igualmente el debate presidencial. A ver, primero el debate es esencial para fortalecer el voto informado de la ciudadanía, conocer cuáles son los planes de gobierno que se tienen para generar bienestar, pero principalmente quienes tienen un trabajo en equipo probado, que es lo importante, que no lleguen improvisados. No es aceptable tener gobernantes que prioricen sus diferencias personales por encima de resolver los problemas que afectan a las familias ecuatorianas. Ahora, ¿cómo veo las ausencias? Pues como una total cobardía. Es decir, que esas personas, en caso de llegar al poder, van a salir corriendo ante la primera señal de amenaza. No estoy de acuerdo, pero estarán sus curules vacías para evidenciar, pues, que no quisieron debatir ni exponer sus planes de gobierno, que es una burla para la gente.
Oiga, Dayana, a propósito del tema, y le voy a leer un mensaje de uno de nuestros internautas, William González, que creo que es muy interesante en medio de la discusión sobre el rol de la vicepresidencia. Pregunta y dice, ¿no se debería también revisar la función de la vicepresidencia? Porque debería tener funciones más claras y que se evite que esos funcionarios o funcionarias quieran luego buscar tomar unas funciones que no fueron elegidos. Diría que hasta hay que pensar si la vicepresidencia es necesaria o actualmente solo sirve para fomentar el caos. Hay una frase, ¿no? Acuñada desde hace años, creo que Velasco Ibarra la dijo alguna vez, ¿no? Que el vicepresidente es un conspirador a sueldo, un conspirador permanente. Exacto, sí. Exacto. ¿Usted qué opina sobre este comentario que hace el oyente William González sobre si habría que repensar o la existencia o por lo menos el rol de la vicepresidencia? E incluso aquí le complemento nada más, Fabri, porque incluso el ministro de Gobierno, José de la Gasca, ya ha dicho que deberían ellos pensar si el país realmente necesita esa figura. Él lo ha dicho incluso en una entrevista. Lo he escuchado de algunos juristas también, y hay otros países en los que el segundo a bordo se lo escoge dentro del gabinete. O sea, hay otras formas, ¿no? Sin embargo, nuestra constitución es clara y lo establece así. Yo creo que es importante revalorizar el cargo de la vicepresidencia de la República, y por eso estoy aquí. Creo que está muy desprestigiado, pero esto también hay que entender que es responsabilidad de los presidenciables, de a quién escogen. Es que, ¿recuerdan? ¿Acaso Borrero hizo mucho en el gobierno de Lasso? ¿Recuerdan? Acaba de pasar esto con Verónica Abad. Yo sí creo que necesitan llegar al poder personas probas, personas que estén preparadas, y por eso el debate es tan importante en nuestra democracia, porque la ciudadanía por lo general ha escogido a ciegas a su vicepresidenta, que por lo general además son mujeres, ¿no? Pero debemos reflexionar y creo que cada vez el voto ciudadano es más responsable. Y a mí me encantaría poder servirlos desde este cargo para mostrar resultados como lo he venido haciendo durante mis 8 años en la Asamblea Nacional. Pero dentro de la pregunta que le hacíamos, que le planteábamos, Dayana, es sobre las funciones. ¿Debería haber funciones específicas? O en algún momento se debería, no ahora, pero sí se debería repensar si cabe o no la existencia de la figura de la vicepresidencia. Yo creo que lo que pasa es que cuando funciona y funciona bien, vale la pena mantenerlo. Lo que pasa es que aquí se han tomado malas decisiones. Yo creo que tal como está establecida nuestra Constitución, vale la pena sí tener una vicepresidenta. Las facultades son dos. Una, reemplazar al presidente de manera, bueno, digamos, temporal o definitiva. Y segundo, cumplir con lo que el presidente le mande. En nuestro caso, de manera responsable, Henry Kronfle y yo hemos marcado la cancha desde un inicio, pero cuando no se hace eso, entonces hay problemas. No creo que deba estar predefinida las facultades o las funciones del vicepresidente, porque eso dependerá de su perfil. Hay candidatos pues que tienen especialidad en una cosa, otros tienen especialidad en otra y no pueden ponerle esa camisa de fuerza. Pero el presidente y la vicepresidenta, en este caso, pues sí deberán ser responsables y tener ya sus funciones predeterminadas desde antes de la campaña, cosa que así no hay sorpresas. Correcto, Dayana. Justamente acá Jessica nos escribe y dice: el cargo de la vicepresidencia debe tener una función más relevante que conspirador a sueldo. Puede incluso modificarse el sistema y que éste venga del Parlamento para equilibrar. ¿Qué le parece a usted esa idea? Como ocurre en otros países, ¿no? Que se elige en binomio, digamos, y quien ostenta la segunda magistratura pasa a presidir el Parlamento. ¿Qué le parece a usted esa idea? Es una buena opción también. Como le digo, hay otros países en los que se escoge desde el mismo gabinete del presidente, se escoge desde la Asamblea, pero ahorita lo que tenemos es esto. Y para cambiar eso hay que ir a una constituyente. Reforma la estructura del Estado, habría que estudiarlo, pero hoy lo que tenemos es esto. Yo sí creo que todo es perfectible. ¿Usted no cree en la constituyente, Dayana? Dayana, ¿usted no cree en la idea de la constituyente que la ha mencionado el presidente, que la han mencionado algunos actores de Revolución Ciudadana? ¿No cree usted en ir a la constituyente? ¿Sabe qué, Fabricio? Cuando uno está en la asamblea y ustedes que cubren esto se dan cuenta que una constituyente es la misma asamblea, con las mismas personas que queremos que estén y con la misma mayoría que queremos que se vayan a su casa, pero con poderes absolutos. La constituyente, lo que sale de la constituyente es lo que la mayoría quiere. Entonces es la misma asamblea pero con poderes absolutos. Para mí,
realmente dependiendo, o sea, no debería depender de quienes lleguen. No me parece un mecanismo. Creo que las reformas importantes se pueden hacer a través de consulta popular, las que se pueden hacer a través de esa vía, porque el pueblo es el soberano, pero la constituyente cuesta dinero, tiempo que no tenemos. No tenemos ni recursos ni tiempo para salvar al Ecuador. Una constituyente, como le digo, sería la decisión de la mayoría y ya hemos visto cómo han sido las mayorías en estos últimos años. ¿Queremos eso? Yo, al menos, no. Correcto, Dayana Pazley. Gracias por el tiempo y suerte en la campaña. Muy amable. Gracias, Muchas gracias a Dayana. ustedes, un buen día y un buen 2025 para todos. Lo propio para usted, Dayana Pazley, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Social Cristiano en binomio con Henry Kronfle en rumbo a las elecciones 2025. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.